hay que distinguir en principio qué son las acciones legales que puede ejecutar cualquier persona para exigir al Estado que garantice el derecho a la salud o lo implemente. Y otra cuestión que también sería muy bueno acotar es cuáles son los mecanismos en términos generales que tiene la población o las madres gestantes en este caso para promover, para activar a las entidades del Estado y se pueda implementar en mejor medida el derecho a la salud, ¿no? Respecto de los mecanismos, por ejemplo, lo podemos vincular a dos criterios. Por ejemplo, uno de participación, ¿no? Que significa que la población refuerce su participación en términos de implementar, cuando se vayan a planificar o implementar las políticas o las medidas anuales, por ejemplo, para garantizar la salud. ¿Qué significa esto? Desde los gobiernos locales, municipalidades, es decir, aquel nivel de gobierno más cercano a la población, ¿no? Permita o admita, en todo caso, promueva la participación de la ciudadanía al momento de planificar los planes anuales de cómo se va a implementar la salud en un determinado momento y un determinado espacio. Esto significa recopilar o recibir las propuestas, las necesidades, las quejas, las observaciones de la población en espacios participativos para que sean tomadas en cuenta esas necesidades e incluso verificar en esos espacios cómo se encuentran los niveles de acceso y disponibilidad que estamos mencionando. Es decir, la participación aplicada por parte de la ciudadanía a la planificación y a la implementación de las medidas estatales es muy importante. Esa fuente de información es muy importante para que el Estado pueda adoptar medidas, modificarlas o en todo caso cambiarlas si es que todavía no estuvieran funcionando. En segundo lugar, dentro del ámbito de la participación, para la planificación también hay otro ámbito que es el de la fiscalización. Es decir, se participa desde la población para verificar, ¿no? Cómo se puede requerir a las autoridades rendir cuentas sobre cómo se está implementando la salud en determinados espacios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el funcionario tiene la obligación legal de adoptar todas las medidas necesarias para atender el derecho a la salud, que es uno de los más importantes porque son las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, es un derecho de la población, en este caso también de las madres gestantes, participar en niveles de fiscalización y requerir el rendimiento de cuentas a los funcionarios públicos porque tienen obligaciones legales respecto de la implementación. Y respecto de otro criterio es el acceso a información. Si bien está vinculado a este último que hemos comentado, también es muy importante porque durante la implementación de las políticas de salud, durante la ejecución de estas medidas estatales, no necesariamente la población va a estar informada sobre cuáles son los cambios, cuáles son las medidas que se van implementando. Por lo tanto, la información, ¿no? Que puedan tener la población, la información emitida por los funcionarios públicos también es muy importante. De esa manera uno se puede guiar, ¿no? Cómo puede participar en los espacios de atención de salud. Evidentemente, el Ministerio de Salud genera varios esfuerzos sobre las campañas de vacunación, por ejemplo, o las campañas de atención. Eso es muy importante y obviamente es bienvenido. Sin embargo, la información también tiene que partir en otros niveles, por ejemplo, sobre cómo se utiliza el presupuesto, la focalización de la que hablábamos un momento, dónde tiene que estar concentrada, ¿no? Específicamente cómo mejoramos o cómo mejoramos las condiciones o reducimos las brechas, atendiendo a la información que puede proveer la población directamente. Y desde el punto de vista de las acciones legales, sí, efectivamente existen ciertos mecanismos también. Uno de incidencia directamente, es decir, para promover la fiscalización de las autoridades del Estado, es las quejas a través de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué ciudadano puede formular una queja, denominada así legalmente, ante la Defensoría del Pueblo, para que la Defensoría del Pueblo traslade esa queja o esa preocupación expresada legalmente por parte de cualquier ciudadano, en este caso puede ser las madres gestantes, la que requiere información y exhorte a una entidad del Estado determinada a cumplir con las obligaciones vinculadas a implementar la salud? Esta queja se puede ser verbal o escrita y lo que hace o lo que tiene como finalidad es que la Defensoría del Pueblo, en su rol de garantizar o promover los derechos fundamentales de los ciudadanos, requiera vía fiscalización, supervisión, si lo queremos llamar así, a las autoridades del Estado, rinda cuentas, en todo caso adopte ciertas medidas. Cuando hay situaciones de emergencia en localidades alejadas, por ejemplo, mucho funciona la intervención de la Defensoría del Pueblo para evidenciar la necesidad, ¿no? Y no tratar determinados asuntos de emergencia como si fueran asuntos generales o asuntos que dependerán solamente de la voluntad política, si es que queremos llamarlo así. Otro mecanismo es la vía administrativa, específicamente la petición administrativa.
Por ejemplo, cuando hay un déficit de medicamentos o un déficit de atención muy concreto, la petición, también por escrito, principalmente se puede formular ante la entidad del Estado con especialidad en términos de funciones para atender la salud. En este caso, si es que nos encontramos en una localidad, tendría que ser a la Dirección Regional de Salud. Y si, por ejemplo, es un problema mucho más sistémico, también puede ser el Ministerio de Salud, pero concretamente siempre se recomienda, ¿no? En primer lugar, formular la petición administrativa ante las direcciones regionales de salud, ¿no? Que son son las entidades del Estado que a nivel local y regional articulan las medidas, implementan las medidas vinculadas a la salud. Esa petición administrativa es fundamentalmente un pedido concreto asociado al problema. Por ejemplo, falta de medicamentos, solicitamos medicamentos. Falta de atención a través de campañas para un problema concreto que se ha desarrollado en determinada localidad, pedimos la atención, etcétera. Pero lo cierto es que la petición administrativa, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, ya activa un procedimiento legal ante la entidad del Estado. Y es un procedimiento activado e iniciado por el ciudadano. Y finalmente, si es que no hay una respuesta del Estado y si es que hay una omisión flagrante por parte de las entidades públicas para implementar la salud y atender el problema, se puede incluso interponer acciones legales en términos de la vía judicial. Por ejemplo, los procesos constitucionales de amparo, que es un proceso constitucional, un proceso judicial de naturaleza constitucional en donde se exige el cumplimiento estricto de la Constitución. En este caso, tendría que ser el cumplimiento del artículo 7 de la Constitución, que reconoce el derecho a la salud, y principalmente para que un juez o el Poder Judicial en general ordene a las entidades del Estado a implementar determinadas medidas, ¿no? Lo que son denominados procesos judiciales o acciones legales de carácter estructural, es decir, que intentan atender, que plantean la atención de problemas estructurales. Por ejemplo, la salud pública es un problema estructural, es decir, afecta a un grupo de ciudadanos de manera general. Por lo tanto, las acciones legales en la vía judicial también tienen ese potencial, es decir, que un juez o el Poder Judicial en general, a través de una sentencia, dicte una orden específica a una entidad del Estado para que implemente. Siempre van a existir problemas presupuestales, eso es cierto, pero lo importante es que se fije la obligación, en este caso, si fuera necesario, por mandato judicial, para que se pueda atender la problemática de salud. Esta última acción se ha planteado en diversas oportunidades, existen varios casos muy interesantes, pero lo cierto es que cualquier derecho fundamental reconocido en la Constitución puede ser materia de un proceso judicial si es que es omitido su implementación por parte de los funcionarios. Entonces, lecciones anteriores sido muy provechosas en ámbito de los procesos judiciales para atender derechos fundamentales. En el caso de la salud no sería distinto.